El 18 de febrero hubo un discurso en el Parlamento Europeo que se hizo viral, al menos algunas partes de este, y el que lo dio fue el mismísimo Mario Draghi, el expresidente del Banco de Italia, del Banco Central Europeo y también que fue ex primer ministro italiano. Y es que a fin de cuentas es reconocido como un economista de mucho prestigio, como un tecnócrata muy sensato y como un europeísta muy crítico. De hecho, en 2024, como ya te conté en mi canal principal largo y tendido, la Comisión Europea le encargó a Mario Draghi realizar un informe sobre la competitividad de la UE para ver cómo mejorarla. Así, hace ya como más de 5 meses, en septiembre del año pasado, Draghi presentó su informe ante el Parlamento Europeo y no pasó nada desapercibido. Y es que, lejos de lo que uno podría esperar de este tipo de informes, que serían benevolentes, técnicos y aburridos, lo cierto es que Draghi fue muy directo, claro y tajante con su análisis y propuestas para la Unión Europea. Así, uno de los hechos más destacables es que el propio Draghi remarcase, tanto en su informe como en el propio discurso de septiembre, que el exceso de regulación es lo que está matando a la UE. Y por ello, algunas de sus ideas eran mejorar el mercado interior para generar más riqueza en la UE, pero a su vez reducir la burocracia, las trabas al emprendimiento para mejorar la innovación, reducir también la carga fiscal en algunos sectores y fomentar la financiación común de la UE para sectores críticos como el de defensa o el tecnológico. Bien, pues ahora que ya estás más puesto en situación, por si no recordabas este informe de Draghi o por si no lo conocías directamente, vamos ahora al lío, vamos al discurso que dio el otro día, el 18 de febrero. Y es que ahí Mario Draghi destacó 7 claves que eran como una continuación del informe de competitividad que te acabo de comentar. Así, Draghi comenzó diciendo que, si bien la UE ha ido tomando medidas y actitudes en línea con lo que él planteaba en su informe, ahora la urgencia del panorama hace que sea más necesario que nunca aún llevar cambios en la Unión. Por ello, Draghi, como te decía, enumeró hasta 7 temas clave en los que la UE tiene que moverse rápido. El primer tema fue el de la inteligencia artificial, y es que Draghi remarcó que la innovación en este sector está siendo cada vez más rápida, habiendo ya modelos de inteligencia artificial que tienen casi un 90% de precisión y acierto en test y razonamientos. Además, destacó que los modelos de entrenamiento de las IAs se han vuelto mucho más eficientes, pero que a pesar de todo esto, la mayoría del progreso en las inteligencias artificiales sigue sucediendo fuera de Europa. De hecho, el propio Draghi destacó que 8 de los 10 modelos de lenguaje más avanzados han sido desarrollados en Estados Unidos y los 2 restantes en China. El segundo punto de Draghi fue sobre energía, y es que los precios del gas natural siguen siendo muy altos y volátiles, habiendo crecido un 40% desde septiembre de 2024 y con los precios de la electricidad habiendo subido entre 2 y 3 veces más que en Estados Unidos, desde donde también remarcó que se ha incrementado en un 100% las importaciones de gas natural licuado, que es el que llega por barco. Todo esto al final está generando tensiones entre los países y Draghi considera que la UE tiene que ponerse ya en serio y atajar estos retos que está creando la transición energética. Pero eso sí, remarcó que es más que necesaria y que debe seguir trabajando en ella. En el tercer punto, Draghi destacó que se viene una guerra comercial con Estados Unidos, para sorpresa de nadie. Esto debido a los aranceles que Donald Trump ya ha amenazado que impondrá a la Unión Europea. Además, como Estados Unidos también impondrá aranceles a China, pues al final el mercado de la UE acabará seguramente absorbiendo mucho del mercado chino, lo que evidentemente podría perjudicar a las empresas europeas. De hecho, ojo con esto, las empresas europeas están más preocupadas por este motivo, por esta movida, que por la pérdida de acceso al mercado estadounidense. Y por ello, Draghi considera que, a nivel de mercado, la UE debería actuar cada vez más como un único país, lo cual requeriría un grado de coordinación sin precedentes, todo se ha dicho, entre gobiernos y parlamentos nacionales con la Comisión y el Parlamento Europeo. En cuarto lugar, Draghi vino a decir que la UE era su peor enemigo, básicamente, ya que las barreras internas acaban actuando como un arancel del 45% en la industria manufacturera y del 110% sobre los servicios. Y por ello Draghi pedía acabar con el exceso de regulación, la falta de armonización y las diferentes regulaciones nacionales, a fin de cuentas. Y volvió a remarcar que, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor en 2018, podría haber generado un impacto del 20% más a las empresas europeas, según estimaciones. El quinto punto fue que las empresas emergentes en Europa tienen dificultades todavía para obtener financiación, y esto al final hace que acaben buscándola fuera de Europa, lo que supone grandes pérdidas para la Unión Europea en su conjunto. Por ello, Draghi considera que se debe hacer de Europa un lugar atractivo para la innovación, juntando al sector público con el privado para
cerrar más rápidamente la brecha que existe ahora mismo entre la Unión Europea y actores como China y Estados Unidos. En sexto lugar, hizo hincapié en los sistemas nacionales de defensa, señalando que no son interoperables y que tampoco están estandarizados. Y en este sentido, Draghi considera que la UE acaba restando más de lo que aporta, porque digamos que cada país monta cosas a su forma y Draghi defiende que esa cadena de suministros debería ser más homogénea entre los países de la Unión Europea. Y es que Draghi también remarcó que sectores como el de la defensa, así como el de la energía y la IA, son de vital importancia y que son riesgos existenciales para la UE. Y ya por último, Draghi se enfocó en el tema de la regulación nuevamente, dejando claro que si las instituciones de la UE tardan 20 meses, por ejemplo, en legislar, pues ya están obsoletas antes de implementar lo que sea. Y bueno, para poder llevar a cabo todo este plan de Draghi, sus propuestas, él considera que la UE debería invertir entre 750.000 y 800.000 millones de euros anuales, lo que es equivalente al 5% del PIB de la UE. Y esto debería invertirse en áreas como la transformación digital, la transición energética y la defensa. Además, esta inversión debería estar financiada mediante una combinación de recursos públicos y privados, incluyendo, según Draghi, la emisión de deuda conjunta europea. Ahora bien, si hubo un momento de toda la intervención de Draghi en el Parlamento Europeo que se hizo viral, fue la que vas a ver a continuación. I mean, you say no to public debt. You say no to the single market. You say no to create the capital market union. You can't say no to everything. Otherwise, you have also to admit, to be consistent, that you are not able to deliver on the fundamental values for which this European Union has been created. So when you ask me what is best to do now, I say, I have no idea, but do something. Y bueno, hasta aquí el resumen de lo que dijo Draghi, así que, como siempre, será el tiempo el que nos diga si la UE avanza y en qué sentido lo hace. Pero mientras, quiero que me dejes en comentarios tu opinión sobre todo esto y, como siempre, si el vídeo te ha sido útil, dale a like, compártelo y suscríbete al Diario del Viejo Continente para más noticias europeas. Y ya, nada más por hoy. Que pases un buen día. ¡Chao!